Bienvenidos al podcast de USFQ Law Working Papers. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua que busca ser pionero en rediseñar el discurso público y académico en torno al derecho en el país. Contaremos con la participación de los actores más importantes de la ciencia jurídica y de los talentos de las nuevas generaciones. Hola con todos, bienvenidos a un nuevo podcast de USFQ Law Working Papers. Hoy les traemos un tema muy especial: cómo crear una aplicación a un LLM de forma exitosa. Esto sin duda será de gran ayuda para jóvenes abogados en busca de seguir creciendo académicamente o especializarse con un LLM. Para el desarrollo de este podcast contaremos con la participación de Ana Morales como moderadora. Ana es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, realizó una especialización en Derecho Procesal en el 2020 y es candidata para la maestría de Derecho Procesal en la UASB. Ana es asesora constitucional de la jueza Daniela Salazar Marín en la Corte Constitucional del Ecuador y fue una de las fundadoras de USFQ Law Working Papers, en la que actualmente sigue trabajando como editora asociada. Hola Ana, mucho gusto, ¿cómo estás? Hola Emilio, mucho gusto. Aquí muy contenta de escuchar y poder moderar en este podcast. Perfecto. Como les mencionaba, Ana será la encargada de moderar este podcast, que contará con dos ponentes con experiencia en la aplicación de un LLM. Por ello nos acompaña Lorena Barrezueta Bucaram, que es abogada por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con una diplomatura en arbitraje por la Universidad Austral de Buenos Aires, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es parte del Comité Ejecutivo de Ecuadorian Arbitration Practitioners, ECUBIAP, y miembro de la organización Mujeres Constitucionalistas. Recientemente fue elegida como becaria de Chevening para iniciar su LLM en la Universidad de Cambridge este octubre. Y también nos acompaña Jaime Pazmiño Jara, que es abogado egresado de la Universidad San Francisco de Quito, especialista superior en Derecho de la Empresa y máster en Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar. Su ejercicio profesional se ha enfocado en el litigio y consultoría tributaria en varios estudios jurídicos del país. En este agosto iniciará su LLM en tributación en Georgetown University Law Center, programa al que asistirá como becario Fulbright y como Graduate Tax Scholar, beca conferida por la universidad. Es un gusto que ambos nos acompañen y puedan compartir su experiencia con nosotros y los que nos escuchan. Sin más preámbulo, te doy la palabra a Ana para comenzar con el diálogo. Muchas gracias, Emilio. En realidad estoy muy contenta de poder escucharles a estos grandes panelistas que hoy nos van a poder compartir toda su experiencia. Creo que somos muchos los quienes tenemos como meta tener un LLM en el exterior, obtener un título, pero a veces hay temores, angustias o simplemente desconocimiento. Así que estamos agradecidos que nos puedan compartir toda su experiencia. Y recuerdo como un profesor nos decía, creo que el peor error es no aplicar. Y es lindo escucharles y saber que han aplicado y ahora estamos muy felices de que nos cuenten qué es después de aplicar, cuál es todo ese proceso, qué es todo lo que se vive. Y bueno, sin más preámbulo, les doy bienvenida a Lorena y Jaime. Y voy a iniciar con una pregunta para que nos cuenten un poco de su experiencia académica y lograr, en qué área de derecho ustedes se orientan, cuál es el programa que van a ir para que todas las personas que escuchan también puedan ver si se alinean en sus áreas y puedan también identificarse y quizás en algún punto tener mayor acercamiento hacia ustedes. Así que no sé, empecemos con Lorena, cuéntanos un poquito. Hola Anita, ¿cómo estás? Es un gusto estar aquí con ustedes para conversar de este tema. Entonces voy a comenzar contándoles un poquito sobre mí, justamente al final del programa a uno de los que apliqué y al cual al final decidí ir. A ver, yo soy abogada guayaquileña, mis dos grandes pasiones, digamos, académica y profesionalmente, han sido el arbitraje y el derecho constitucional. En Derecho Constitucional tuve el honor de trabajar en la Corte Constitucional, ya hice mis estudios de posgrado en Derecho Constitucional, he podido hacer algunas publicaciones sobre el tema. Y en cuanto a arbitraje, en su momento fui secretaria de tribunales arbitrales en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil y también me involucré con otros métodos alternativos de solución de conflictos como mediación y también como miembro del Comité de Disputas de Liga Pro. Y bueno, en general hay desde la universidad también concursos de arbitraje y una serie de cuestiones relacionadas al tema.
me llevaron a continuar vinculada con el arbitraje en el área académica a través de ECUYAP, el Instituto Ecuatoriano de Arbitraje, también hacer investigación sobre el tema. Y básicamente, luego cuando estuve en la Corte Constitucional, pude fusionar, digamos, esas dos pasiones con el control constitucional del arbitraje, las relaciones entre la justicia constitucional y los métodos alternativos de solución de conflictos. Y entonces ahí decidí que era el momento adecuado de aplicar a un LLM que me permita llevar mis estudios de posgrado ya en el área del arbitraje. Como ya lo había cubierto en constitucional, dije, es el momento de hacerlo en arbitraje y me decidí por la Universidad de Cambridge. Entonces, allá es donde voy y pues este es lo que te puedo contar de lo que he hecho los últimos años. Qué hermosa experiencia. Y sin duda, a veces uno cree que no puede funcionar dos áreas y creo que tú lo has hecho hermoso y me encanta que hayas podido especializarte en el Ecuador en una y ahora fortalecerte en el exterior en otra área. Cuéntanos tú, Jaime. Hola Ana Lorena, qué gusto compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, a ver, yo me gradué de la Universidad de San Francisco en el 2016 y afortunadamente creo que encontré mi pasión en el derecho desde antes de graduarme. Yo comencé a trabajar en derecho tributario desde un año antes de graduarme y nunca dejé el derecho tributario. He trabajado en el sector privado en temas de consultoría y litigio tributario desde antes de graduarme y afortunadamente ha sido un área en la que he podido encontrar como este mix entre las leyes, entre los números que a mí personalmente me encantan y que normalmente los abogados les suelen tener como cierta reticencia, como no les encanta, pero en realidad es un área como muy interesante. Adicionalmente, al momento de decidirme por esta área desde muy al inicio de mi carrera, pienso que los abogados nunca debemos dejar de formarnos y debemos tener un perfil como multidisciplinario. Entonces, hice una especialización en Derecho de la Empresa, hice un MBA, para después terminar con mi maestría en Derecho Tributario a nivel local y finalmente buscar mi LLM fuera del país. Yo voy a hacer un LLM en tributación enfocado en tributación internacional en Georgetown. De hecho, ya estoy acá, estoy próximo a comenzar mis estudios, entonces definitivamente creo que este es el paso a seguir y qué gusto poder compartir de mi experiencia en este último tiempo hasta llegar a este momento. Gracias, Jaime. Qué hermoso que siempre supiste desde ya qué era lo que querías y qué gusto también saber que ya estás allá y cerquita de iniciar. Y bueno, Lore, tú ya más o menos contaste que como ya abarcaste la especialización, la maestría en constitucional, decidiste, bueno, ya voy a ir al exterior, pero ¿hubo otro factor adicional? ¿No hubo algún indicio que decía voy a esperar más? ¿O qué fue como ese que dijiste ahorita aplico y me voy por arbitraje, pero en este momento? ¿Qué fue? ¿Qué te pasó? ¿Lo que pensaste? Creo que es una combinación de factores. Una de esas, quizás una de las principales también, por las cuales, entre comillas, me aguanté a aplicar, fue que las propias universidades en muchos programas te recomiendan por lo menos tener unos 3 años de experiencia laboral. Es decir, que tú mismo te des la oportunidad de graduarte, averiguar qué es lo que quieres hacer, cuáles son tus objetivos profesionales, qué áreas del derecho te gustan. Y eso es lo que también te permite tener una aplicación exitosa, tener claros tus objetivos, qué es lo que buscas de un programa en concreto. Y creo que esperar un poquito más, trabajar un poquito más, hacer quizás estudios posteriores a la universidad, sean diplomaturas, especializaciones, maestrías, en tu propia localidad o a distancia, lo que te funcione, te puede ayudar en esos 3 años, digamos, a tener una idea más clara antes de aplicar a un LLM. Entonces creo que uno de los factores fue eso. Como tenía un poco claro que me gustaba constitucional y arbitraje, pero quería darme la oportunidad de tener más experiencia laboral e incluso también como persona. Digamos, me gradué a los 22 años, entonces me sentía bastante chiquita como ser humano, entonces quería realmente aprovechar la oportunidad en un LLM, es decir, yo salí de mi casa a ser independiente a los 23 años, me mudé a una nueva ciudad y ahí comencé a trabajar y a vivir sola. Entonces esa fue una previa para mí que sentí que fue una gran preparación a lo que luego se viene a ir a un nuevo país con un idioma diferente, a hacer nuevos amigos. Entonces para mí fue una buena experiencia y yo quería justamente hacer esa práctica, saber que para mí era posible ser una persona independiente y que podía llevar a cabo todas mis actividades de forma exitosa, a pesar de las dificultades que uno enfrenta de moverse a otro lado. Y otro factor creo que es el económico. Trabajar después de graduarte te permite ahorrar. Creo que uno necesita
hacer una planificación económica importante y todo también depende del sector del derecho al que te quieres dedicar, ver cuáles son tus ambiciones profesionales y hacer tu propia logística económica y ver, a ver, este es el momento donde tengo suficientes ahorros, puedo detener mi vida laboral, voy a regresar, puedo tener estas otras oportunidades donde voy a tener probablemente X número de ingresos, esto me va a permitir pagar una deuda si es que la sumo, o sea, y en el evento de no obtener una beca. Entonces creo que todas esas consideraciones económicas son importantes y al final también uno tiene que saber que es una inversión que a veces uno no enfrenta solo y también la enfrenta con su familia, porque ellos son los que hacen de garantes de uno y demás. Entonces la situación a veces familiar también es importante y saber que uno cuenta a veces con una red de apoyo y si no cuentas con eso también es importante hacer la planificación de cuándo es el momento ideal financieramente para uno aplicar. Y creo que el último motivo importante es la convicción. Yo creo que es difícil de describir, más allá de que a uno se le mete el bicho. O sea, yo siempre supe que quería irme al LLM. Ya había trabajado para ese punto en la Corte Constitucional, luego fui a la Corte Nacional, digamos, estuve en sector público y dije, siento que he explorado todas estas pasiones, pero me estoy alejando de lo que quiero hacer, que es un poco el arbitraje, o sea, me estoy alejando en la práctica. Me había mantenido mucho en la academia y dije, si estoy poniendo una pausa para luego enfocarme en lo que quiero hacer, quizás por el resto de mi vida, quién sabe, quiero hacerlo de esta manera. Quiero hacerlo ahora con un LLM, quiero enfocarme en esto, quiero meterme a fondo a estudiar, regresar a ser estudiante una vez más, 24/7 sobre el tema y luego dedicarme a trabajar para mis metas profesionales en esa área, porque siento que me siento bastante satisfecha con los puestos que he logrado profesionalmente en las otras áreas que me gustaban y ahora quiero enfocarme en esta. Entonces, se me metió el bicho, dije, este es el momento adecuado, ya exploré lo otro, siento que tengo unos ahorros que puedo afrontar, digamos, un LLM, una deuda, entonces toda esta combinación de factores hizo decidirme que era el momento adecuado para aplicar y para ir. Genial, Lore, creo que es bastante interesante el hecho de escucharte, como dices, me escuché que ya en este momento llegué a mi tope, ahora quería volver y creo que es algo que también es muy valorable. Y cuéntame tú, Jaime, entiendo que ya tenías otras maestrías, otros estudios en esa área. ¿Qué te animó en este momento a aplicar a una LLM? Bueno, yo creo que desde antes de graduarme estuve claro que quería hacer mi LLM en Estados Unidos en algún momento. Creo que al menos los que pasamos por la USFQ tenemos como toda esta exposición, como creo que un poquito más fuerte que en otras universidades a los LLMs en Estados Unidos. Entonces, yo crecí con esto y antes de graduarme dije, ok, yo quiero hacer mi LLM en Estados Unidos. Sé que no lo quiero hacer inmediatamente después de graduarme porque me gusta el derecho tributario, que es lo que estaba haciendo en ese momento y lo sigo haciendo, pero no sabía si ese era el camino. Sabía que quería hacerlo antes de los 30 y sabía que quería tener experiencia laboral. Entonces, ahora que cuando yo decidí esto, digamos, porque el proceso en mi caso de la beca Fulbright comienza mucho más temprano. Entonces yo comencé con todo a finales del 2020, inicios del 2021. Yo sabía que quería hacerlo no quería pandemia, evidentemente, porque no quería estudiar en línea en Georgetown. Lamentablemente a unas personas les tocó, pero yo no quería que esa sea mi experiencia. Y también me alineo mucho con lo que dice Lorena, o sea, yo creo que es muy importante planificar esto con tiempo. Entonces, yo cuando dije, ok, va a ser 2022, dije, voy a planificar esto de tal forma en que si todo sale mal, todo sale mal, no me dan ni una beca, etcétera, yo puedo afrontar esto y hacerlo bien y hacerlo tranquilo, ¿me entienden? Porque yo no quería tampoco venir y estar como todo el tiempo como súper estresado por el tema del dinero, por no me alcanza, etcétera. Yo quería estar bien y quería disfrutar este año porque esto es una experiencia que yo creo que no se va a repetir nunca. No haces dos veces un LLM, tal vez sí habrá alguien, pero no puedes darte el lujo de poner en stand-by y por eso yo pensaba antes de los 30, ¿me entiendes? Porque después de los 30 no solo porque puedan haber temas familiares, etcétera, sino porque creo que laboralmente adquieres más responsabilidades que son más difíciles dejarlas y ponerlas en un stand-by. Entonces, yo creo que a unos 5 o 6 años de haberme graduado, de graduarme, dije, ok, este es el momento, puedo ponerlo en pausa, tal vez hice un sexto año por la pandemia y dije, es el momento para irme, es el momento para hacer esto y ya estoy acá y creo que ha sido como oportuno y yo te puedo decir,
muchos de mis compañeros con los que he conversado de alrededor del mundo, hay como muchas razones, ¿no? Hay gente que estaba súper cansada de su trabajo y dijo, ya no doy más, paro y busco algo nuevo. Hay gente que viene a especializarse en algo sumamente nuevo, a cambiar de rama del derecho, ¿me entiendes? Hay como muchas razones y todas son 100% válidas. Entonces uno creo que tiene que conocerse y saber por qué quiere hacer esto, y cualquier cosa va a estar bien si le pones todas las ganas. Gracias, Jaime. Creo que es súper interesante y me llega mucho eso que dijiste de estar tranquilos, porque a veces uno se desespera, pasan los años y no sabe si ya aplicar, si se está quedando, si no. Pero también es cierto que si es que uno aplica de golpe puede desestabilizarse completamente y no lo va a disfrutar al 100%. Y creo que eso es algo muy interesante a plantearse. Y bueno, ya han indicado un poco el tema económico, las áreas, pero ya, digamos que uno ya se decidió a aplicar. Ahora, ¿por dónde empiezo? ¿Qué universidades? ¿Cómo fue que ustedes dijeron ya esta universidad, no, mejor esta universidad, este programa? ¿Por qué no un programa general? ¿Por qué uno específico? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos, Lorena. Creo que la decisión de a dónde uno va a aplicar es una de las más complicadas y requiere un montón de investigación. Te cuento un poquito del problema que yo me enfrenté al inicio. Yo al comienzo decía, a lo mejor lanzo un montón de balas y veo cuál da el objetivo, ¿no? Y luego dije, quizás esa no es la mejor estrategia, porque dije, mejor no diluyo mis esfuerzos y voy a intentar primero este año, porque estaba dispuesta a aplicar y aguantarme un año más, en caso de que no me acepten las universidades que quería. Dije, voy a no diluir mis esfuerzos y voy a concentrarme en lo que de verdad quiero, ¿no? Entonces, investigué los programas, investigué las universidades, y para mí un criterio que me ayudó mucho es ver a personas a que yo admiro aquí, en el medio, y los programas que ellos han seguido. Entonces, ver personas que uno admira y las carreras que han hecho, creo que es un buen punto de partida, porque un poco uno seguía, de, a ver, si ellos hicieron este programa y les fue bien, luego profesionalmente, a ver, veamos estos programas. Entonces, para mí ese fue un indicador. Yo al final me decidí para aplicar a la Universidad de Harvard y apliqué a Cambridge y a Oxford. Y dije, esas son mis tres balas. Dije, bien ambiciosa, ¿me lanzo al estrellato o no me lanzo a nada? Entonces, efectivamente así lo hice. Me gustaban los profesores en las clases principales que tenían, que me gustaban como arbitraje internacional, arbitraje de inversión, todas estas cuestiones que eran como las clases principales para mí. Obviamente uno escoge más materias, pero las principales, el programa era increíble, ¿no? Y además hay otras cuestiones como la ciudad, el estilo de vida que quieres llevar, que para mí investigar esos lugares también era importante. Entonces, para mí el atractivo de Cambridge y Oxford era esta arquitectura completamente soñada, como sentirte en un cuento de hadas, estar estudiando ahí. Y Harvard, perdón, que también tiene una arquitectura increíble. Lo que me gustaba es que estaba cerquita a Boston, es una también ciudad completamente estudiantil y sin mencionar obviamente el sello de la universidad. Entonces, por eso me decidí aplicar a estas tres y solo a estas tres. Es decir, no apliqué a ninguna otra, no tenía backup choices y dije, si no es este año, será el siguiente, me aguanto un año más y vuelvo a aplicar a esas y luego a otras opciones más. Pero lo que no quería que me suceda es que luego me salgan en mis segundas opciones unas becas increíbles o algo por el estilo, y ese sea, digamos, la cuestión disuasoria de luego aceptar una admisión en una de mis primeras opciones. Entonces no quería que nada me distraiga de lo que de verdad era lo que me llamaba, de los programas a los que de verdad quería entrar. Entonces dije, ahorita, y si no me acepta ninguna, bueno, el próximo año. Y ahí sí ya lanzo más balas porque ya me tengo que ir. En mi cabeza decía eso. Entonces sí, al final el criterio fue ver personas que admiro, investigar esos programas, luego investigué otros más relacionados, tal cual uno entra a páginas de como, los mejores LLM en tal cosa, entonces te sale un listado del top 10 y uno entra a investigarlos y así comienzas a depurar programas y pides recomendaciones y al final el criterio que no seleccioné en su momento fue el económico, porque cuando apliqué fue, este es un problema para la Lorena del futuro. Primero necesito que me admita a una de estas universidades. Como voy a aplicar a su ayuda financiera, voy a aplicar esta beca, pero lo que de verdad me importa es que me admita, porque necesito estar admitida para preocuparme del criterio económico. Dije, y luego me endeudo, luego
solucione este problema. Pero el primer paso es que me admitan. Así que me dediqué 100% a la admisión bajo esos criterios. Entonces, para mí el criterio económico fue secundario al momento de elegir mis opciones. Fue puros sueños, 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 sueños. Soñar grande y aplicar a lo que de verdad quería. Esos fueron mis criterios. Gracias, Lore. Sí, es verdad que a veces uno por miedo, ya sea por lo económico, simplemente porque a veces duda de uno mismo, solo no se atreve a lo más top y creo que tú nos demuestras que se puede. Aplicaste a lo más top o tuviste una de tus opciones y es importante también no tener tanto miedo a ir directo a lo que quieres, que creo que es una gran enseñanza. Cuéntanos, Jaime, tú, ¿cómo es que te guiaste y te decidiste por ese programa? Bueno, a ver, yo creo que concuerdo mucho con Lorena en que al momento de uno decidir a qué programa quiere aplicar, el criterio económico no influye tanto porque todas cuestan mucho y todas cuestan similar. Entonces, en ese momento no es un problema. Eso es algo que te preocupas después. Pero al momento de elegir a dónde quieres aplicar, todas cuestan casi igual, entonces eso sale del panorama. Tal vez mi experiencia fue un poquito distinta. Yo me acuerdo clarito en pandemia, una noche buscando, investigando como loco universidades. Creo que saqué como una lista de 20, como hice un Excel así con materias, costos, becas, profesores, ciudad, pros, contras, etcétera, entre programas de tax y programas generales, y después de eso como que fui como depurando un poco y pensando, ¿no? Porque yo todavía en 2020 no había aplicado nada, no iba a aplicar en diciembre del 2020, solo fue como un proceso previo de investigación. Después de eso me decidí que quería hacer tax, solamente tax, porque obviamente había opciones de hacer tax dentro de un LM general, como coger materias de tax, etcétera, y dije como, creo que lo mío es hacer algo específico en tax. Y creo que los criterios que yo consideré fue primero la especialización de la universidad. Entonces, obviamente tienes los rankings, que eso te dan una guía, pero yo creo que a veces nos fiamos mucho en el ranking sin analizar como la integralidad del programa. Entonces, las materias, qué cosas adicionales te ofrece el programa, la ciudad en donde vas a vivir, como dijo Lorena, o sea, qué estilo de vida quieres tener. Yo conversaba con gente al momento de decidirme que tal vez no se decidió por NYU porque la vida en Nueva York es como muy pesada, o gente que no se decidió por Washington porque tal vez quería un enfoque cultural distinto, ¿me entiendes? Como hay muchas cosas. Igual los profesores y el funding que tienen las universidades, porque al fin y al cabo también es importante saber qué tipo de becas tienes para saber a dónde puedes aplicar. Y yo mencionaba que mi situación fue un poco distinta porque yo hice como un shortlist de mis universidades a inicios del 2021 y me quedé con 5 programas para aplicar a la beca Fulbright. Entonces, la beca Fulbright a mí ya me pedía que debo elegir 4 o 5 programas máximo. Entonces, yo elegí NYU, Georgetown, Florida University, que tiene un muy buen programa en tax, Northwestern y Columbia. Entonces, yo apliqué a esas 5 universidades y una vez que yo fui admitido y aceptado en la beca Fulbright como por julio del 2021, mi proceso es un poco distinto porque yo fui como negociando estas universidades vas negociando con la Fulbright y con la agencia que administra la beca Fulbright. No es que ellos te dicen, ok, tú quieres aplicar a esto, vamos, sino que tú tienes que explicarle cómo se alinea a tus objetivos académicos, el funding, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, yo afortunadamente pude aplicar esas 5 y la agencia me pidió que aplique una más y apliqué a Boston University también. Y luego de eso, la decisión final mía fue entre NYU y Georgetown, que son las mejores universidades para tax. Y un poco lo que hice ahí sí es desglosar el programa al detalle. Yo en realidad estaba muy cómodo con cualquier ciudad, me encanta Nueva York, Washington es increíble también. Y lo que hice fue ir desglosando el programa, pero así materia por materia, comparando número de créditos, currículum, sílabos de las clases, qué optativas hay, qué oportunidades, por ejemplo, en Georgetown yo puedo hacer como una pasantía durante el segundo semestre, lo que no me dejaba hacer en NYU, etcétera, ¿no? Hay como miles de cosas y conversé con un montón de gente y creo que eso es muy importante hacer también, conversar con gente que sabes que estudió allá y sobre todo no tener miedo a escribir a las personas. Los profesores están súper dispuestos a responderte, ex estudiantes están súper dispuestos a responderte y a veces uno mismo se pone ese miedo de, ¿será que le contacto a alguien? Porque van a decir, este man de Ecuador, ¿qué hace? ¿Quién es?
Pero no, en realidad como la gente está muy abierta a ayudar y sobre todo la gente que ha hecho este proceso, estamos muy abiertos a ayudar. Así que es súper importante que conversar con gente que ha vivido en esa ciudad, que ha estado en ese programa para tener como más feedback de qué programa se ajusta mejor para ti. Wow, Jaime, me quedo impresionada con todo lo que has investigado. Sin duda, le dedicaste muchísimo tiempo y creo que hay que hacerlo para tener la decisión que quieres. Y no, de verdad que me quedé muy impresionada. Y claro, ya, les voy escuchando y veo que el proceso es un poco, tal vez frustrante, tal vez llega a ser, no sé si ansioso. ¿Qué creen que es lo más difícil de este proceso? No sé, Lorena, cuéntanos un poco qué crees lo que más, no sé, te gustó, te disgustó más bien, te angustió, cuéntanos. Creo que, aparte, mantener mi sanidad mental en esos meses, o sea, realmente hacer el personal statement, ya, para hacerlo así de concreto. El personal statement para mí fue lo más complicado porque te obliga a hacer un examen de ti mismo a profundidad, de quién eres, por qué quieres lo que quieres, o sea, por qué quieres llegar a estas metas, por qué tienes estos fines profesionales, por qué quieres ese programa en concreto y no otros, y por qué tú eres el right fit para esa universidad. Entonces, siendo completamente franca, yo lidié con un síndrome del impostor tenaz, es decir, a cada rato cuestionándome si cada cosa que había hecho era lo suficientemente bueno para poder ser admitida o no en el programa, y muchas veces me cuestionaba y decía, ¿para qué estoy aplicando? ¿O para qué estoy escribiendo este personal statement? Si seguramente hay otra gente como recontra que top y solamente admiten así como al 5% de la gente que aplica. Eso era como, una vocecita atrás de mi cabeza constantemente hablándome mientras escribía el personal statement. Entonces, esa fue la parte más difícil y realmente fue la cosa o la cuestión que dejé al último minuto posible de hacer, que es lo no recomendado por si acaso, pero a mí me funcionó. Pero estoy haciendo así como, tomen esto con pinzas porque no es lo recomendado, pero fue por lo que a mí más me costó. Entonces comencé primero con todo lo que no dependía de mí, es decir, pedir mis transcripts a las universidades, pedir las cartas de recomendación, es decir, todo lo que no dependía de mí, lo pedí y lo hice primero, porque lo que realmente depende de ti es hacer tu personal statement. Ese es el producto que tú le enseñas a la universidad, además de tu CV actualizado, pero creo que generalmente uno por aplicaciones a trabajos, aplicaciones a cualquier lado, no tiene un CV semi actualizado y lo que haces es ponerlo más guapo, ¿no? Y resumirlo. Pero hacer el personal statement es eso, es tu carta de presentación, hablarle a la universidad y decirles quién eres y a dónde quieres ir y cómo ese programa en concreto sirve para llegar a donde quieres estar. Entonces, sin duda, el personal statement fue lo más complicado y me acuerdo tanto que yo tenía mis deadlines de aplicación, 1 de diciembre tenía Harvard y 2 de diciembre tenía Cambridge, o sea, uno al lado del otro, y uno tiene que personalizar su personal statement, es decir, tú no mandas exactamente el mismo que mandas a otra universidad, uno establece las individualidades de cada programa y por qué ese programa es el adecuado. Entonces tenía 2 personal statements que hacer, estaba el último día del deadline para Harvard y me acuerdo que me faltaba 1 hora para mandar la aplicación, se me estaba cerrando, ¿ya? Y yo solo tenía una hoja de Word donde había escrito un montón de ideas sueltas de por qué lo quería, quién era y demás cosas, y solo fue como esas cosas de uno trabaja bien bajo presión, y me calmé un segundo, llamé, digamos, a mi círculo de apoyo, a mis amigos concretos, y fue como, necesito hacer esto. Hablé un momento más como, escucha, ¿qué tal te suena esto? Y me dijeron, ya, perfecto, eso me suena bien, y lo escribí. Y hice una revisión rápida, así como 5 minutos antes de que se cierre la aplicación, revisar como corrección, y cumplí con mi personal statement, y ambas aplicaciones las mandé así, temblándome la mano, de donde aplasto mal una tecla, se me va a cerrar el tiempo para aplicar, y mi consuelo era, a ver, la gente que está aplicando también aquí tiene que estar súper ocupada de ley, tampoco tuvieron mucho tiempo para trabajar en esto, y si son como el right fit para la universidad, seguramente tampoco tienen mucho tiempo para hacer su personal statement y todas estas cosas de la aplicación. Entonces, ese era mi consuelo, de probablemente todos los aplicantes también están como yo, y luego cuando ya hablé con otros aplicantes, efectivamente le pasó a muchísima gente lo de mandar la aplicación al último momento, por diversas razones.
a veces por sus ensayos académicos, otros también por sus personal statements, pero no parece que es un fenómeno poco común mandar a último momento, solo que lo poco común es dejar, o sea, a último momento escribirlo, o sea, por primera vez. Lo que uno suele hacer es como una última revisión antes de mandar. Entonces, muy riesgoso, pero funcionó. Al final, yo recibí una admisión de Harvard y de Cambridge. Al final no recibí una admisión de parte de Oxford, pero fue 2 de 3 y me sentí bastante satisfecha con eso. Así que no me voy a quejar. El único detalle es por si acaso que, por ejemplo, Harvard tiene su personal statement, son 2 secciones. Es decir, tienes un ensayo académico y aparte tienes tu ensayo personal donde explicas las razones por las cuales quieres el programa. Entonces ahí uno tiene que distribuir su límite de palabras según cuánto vas a utilizar para tu ensayo académico y cuánto vas a utilizar para tus razones de aplicación. Pero, en fin, realmente el síndrome del impostor fue tenaz, pero superado en la última hora antes de mandar la aplicación. Lorena, logré sentir esos nervios cuando nos contabas, pero qué hermoso, a la final lograste 2 de 3, es increíble. Y ya que nos hablaste un poquito de los personal statement, cuéntanos un poco. ¿Qué pusiste? O sea, creo que a todo mundo nos pasa que se pone, ¿cómo hiciste que destaquen? Yo sé que estabas en medio de presión, que cogiste a tu equipo de apoyo, pero cuéntanos un poco qué incluiste para saber más o menos qué les llamó la atención para que puedan elegirte. Mi estrategia, ya cuando estaba así como con el tiempo justo, fue ser completamente franca, porque en mi cabeza y en mi corazón tenía muy claro por qué quería ir al programa y lo que hice fue estructurarlo de la forma más organizada posible. Entonces, mi primer párrafo de apertura fue una cuestión un poco así como de ensayo académico, diciendo cuál va a ser el contenido de ese ensayo, diciendo, aquí les voy a explicar cuál ha sido mi experiencia profesional y cómo esto se relaciona con mis ambiciones profesionales. Les voy a explicar mi interés concreto en su programa y finalmente cómo su programa me va a permitir conseguir las metas que me he fijado profesionalmente. Y en ese orden comencé a desarrollar mi esquema, digamos, de ensayo, siendo súper detallista en lo que incluyes en tu personal statement. Es decir, cuando les dije por qué quería su programa, dije los nombres de los profesores, los nombres de las clases a las que quería ir, cuáles eran las actividades extracurriculares que me interesaban, su sociedad de arbitraje, la publicación en determinada revista que tiene la universidad, formar parte del equipo que organiza anualmente este tipo de eventos. Es decir, ser sumamente concreto. Ellos lo que quieren saber es que de verdad te interesa ese programa, ¿no? Y cada vez que les daba un ejemplo de quiero participar en, digamos, esta sociedad de arbitraje, les decía, y esto se relaciona con mi experiencia en X. Por ejemplo, les decía, en el comité ejecutivo de CUFYAP hemos organizado tales eventos, hemos hecho tales cosas, entonces creo que mi experiencia me permitiría aportar con esto. Es decir, siempre cada cosa que uno dice de la universidad tiene que relacionarse con algo que yo he hecho, es decir, yo puedo aportar a esta cuestión que tiene la universidad y al mismo tiempo luego explicar cómo eso se va a traducir en una meta profesional, ¿no? Entonces, esa fue la estructura que seguí, como te dije, y al final, en mi último párrafo, yo le metí ahí la parte un poco dreamer, de, a ver, yo tengo estos planes, como estos son mis sueños, digamos, de una forma sistémica, digamos, los sueños que trascienden a mi propio proyecto personal, es decir, los que pueden tener un impacto estructural en la sociedad, hacer un cambio y que básicamente utilizaría mis estudios de ahí para lograr ese cambio estructural. Entonces, ese fue mi último como párrafo, donde le puse la parte dreamer y el toque personal, donde les dije más allá de lo que yo quiero para mí, es lo que quiero lograr un cambio en mi país, en el sistema. Entonces, eso creo que fue como el little extra, más allá de la investigación profunda que se tiene que hacer sobre el programa para hacer un personal statement. Qué hermoso, Lore. Gracias por compartirnos a detalle más o menos cómo fuiste guiándote. Jaime, cuéntanos tú más o menos, adicional a lo que ha contado Lore sobre ser específicos, ¿qué más pusiste en tu personal statement para que destaque? Claro que sí. Creo que, a ver, comparto mucho con Lorena el hecho de poder como hacer este link a qué quieres hacer versus qué has hecho y cómo esto hace sentido junto. Lo complicado es poner eso en un número de palabras o en una carilla. Eso es lo complejo. Pero bueno, en realidad creo que yo quería comenzar por
por establecer lo más difícil que puede ser esto es decidir qué quieres hacer con tu LLM y cómo eso ya llega a tu personal statement, ¿no es cierto? Entonces, para mí la parte más difícil de todo este proceso fue decir, ok, ¿quién soy y por qué quiero hacer esto? ¿Qué voy a obtener con esto? ¿Es solo una decisión de puro ego de estar en una universidad? ¿Cómo esto me sirve? ¿Cómo no me sirve? ¿Me entiendes? Y ahí es donde entra creo que el síndrome del impostor que dice Lorena, es pones todo sobre la mesa y comienzas a dudar de todo lo que hiciste para que sea como, para que sirva para lo que quieres hacer, ¿no es cierto? Entonces creo que eso es lo más difícil, eh, pero también creo que no tiene que ser algo estático ni nada, no es algo que comienzas y dices, ok, el 10 de diciembre del 2021 yo decidí qué quiero hacer con mi LLM y eso no se mueve, sino que sigues aprendiendo hasta que aplicas, hasta que te aceptan, hasta que estás acá y seguramente de aquí hasta que se acabe el siguiente año podremos conversar y seguramente Lorena y yo tendremos algunas cosas que han variado, ¿no es cierto? Y de la mano con eso, ahí va el personal statement, ¿no? O sea, decir quién eres y cómo lo que has hecho encaja con la universidad para que tú seas ese candidato perfecto. Y creo que uno de los errores tal vez más comunes es hacer solo un análisis como una escritura descriptiva de qué has hecho, porque en realidad eso ya está en tu CV. Yo me acuerdo clarito, mi proceso fue un poco más largo por la beca Fulbright, obviamente, entonces yo comencé y yo escribí mi primer personal statement para aplicar a la beca Fulbright. Mi primer personal statement versus el personal statement que yo mandé a mis universidades tiene muchos cambios, tiene muchos cambios. Yo me acuerdo mi primer borrador para la beca Fulbright, se lo mandé a un amigo muy cercano y regresó con el control de cambios más grande del mundo. Entonces, esa es una sugerencia también, compárteselo a sus amigos, a la gente que les conoce, ¿me entienden? Como obviamente también lo pueden compartir con algún mentor que tengan, algún profesor, etcétera, pero también a alguien que entiende de esto y que te conoce y que es tu par y que sabe quién eres como más cercana, ¿no? La estructura de mi personal statement fue un poco explicar cómo yo llegué al derecho tributario, como de manera como súper como más genérica, más personal, más allá de clases extracurriculares, trabajo, etcétera. Y después llegué al derecho tributario y fui desglosando cómo mis experiencias académicas, profesionales y extracurriculares ha ido formando quién soy y mis pasiones dentro del ámbito del derecho tributario. Obviamente, luego de eso, concuerdo mucho con Lorena, yo también tenía una sección en la que hablaba sobre por qué el Georgetown, ¿no es cierto? ¿Por qué las clases específicas, los profesores, los extracurriculares, por qué hacía sentido con lo que había hecho previamente? Y luego de eso, igual yo incluí mucho, yo hago un voluntariado en una organización que trabaja en educación por la paz. Entonces, eso es algo muy, muy fuerte de quién soy yo y yo también quise incluirlo. Eso fue como una discusión con mi advisor en Fulbright de incluirlo o no, porque no tenía nada que ver con el derecho tributario, pero a mí me parecía algo importante de quién soy yo y buscamos la forma de unir eso con mis habilidades y con cómo eso funcionaba para Georgetown y finalmente esta parte de Dreamer que dice Lorena de cómo funciona esto para ti y cómo puede repercutir eso a largo plazo en la sociedad, en tu país. Creo que eso es muy importante para las universidades e incluso para las becas también, porque en realidad el objetivo de las becas no es solo que pasemos la mejor experiencia y estudiemos un año fuera, sino que de alguna forma podamos retribuir a nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, en mi caso, la beca Fulbright es una beca de intercambio cultural, entonces eso también tenía que verse de cierta forma reflejado en mi personal statement, en quién soy yo, y yo se incluí como dentro del contexto de tax igualmente, cuáles eran como mis ideas y cómo yo pensaba aportar al Ecuador. Genial, creo que es bastante interesante y claro, tú contaste no solo que era difícil el personal statement, sino que lo difícil fue plantearse exactamente cómo se relaciona. Y sí veo, o sea, me imagino yo el momento en que haga mi aplicación, cómo me va a llegar el síndrome de impostor, sin duda. Así que qué lindo escucharles. Y otro tema que también suelen hablar mucho son sobre las cartas de recomendación. ¿Qué tan importantes creen, cómo las deberíamos o a quién las deberíamos pedir? No sé, suele pasar a veces que a quienes les pides te dicen que escribas tú mismo y luego hay esos cambios, etcétera. No sé si creen que eso no es lo mejor. Cuéntanos un poco su experiencia con las cartas. Cuéntanos, Lore.
Creo que para las cartas o decidir a quién uno le pide las cartas de recomendación, lo primero que hay que ver es cuántas cartas de recomendación te pide el programa al que estás aplicando. Muchas te piden 2, algunas te piden 3. Hay que ver si te piden exclusivamente recomendaciones académicas, es decir, personas que han sido tus profesores, supervisores de investigación, es decir, que han tenido una relación contigo puramente académica, y otras que te piden una académica y otra profesional, es decir, alguien que haya sido tu jefe o tu supervisor. Entonces, eso es el primer criterio que uno tiene que tener claro para seleccionar a las personas a las que uno le va a pedir su carta de recomendación. De ahí, habiendo hecho esa depuración, las personas a las que hay que pedirles son personas que te conocen de verdad. Es decir, yo creo que es muy importante que, digamos, estas personas conozcan tu calidad humana, tu calidad profesional, tu calidad académica, que te conozcan en muchos aspectos y que puedan hablar de ti. Y la otra cuestión importante es que tengan disponibilidad de tiempo y que tengan las ganas de darte la carta de recomendación, porque como justamente tú decías, Anita, es bastante frecuente que uno se acerca a una persona y esta persona te dice, yo te firmo lo que tú escribas, como dale, como yo estoy súper ocupado, pero tú sabes como cuánto te quiero, etcétera, etcétera, y yo te firmo la carta de recomendación. Si esto sucede, esto no es lo óptimo, principalmente porque esto está prohibido por los programas. Es decir, si un programa descubre que el aplicante tuvo una participación significativa en la redacción de la carta, o incluso digamos que la persona que te está recomendando te dio la carta en español y tú haces la traducción libre y la mandas como si fuera original de tu, digamos, recommender, eso está prohibido y te pueden retirar la admisión por eso. Entonces, es un tema bastante sensible, ¿no? Tampoco digo que la universidad se va a poner como Sherlock Holmes a tratar de averiguar si lo hiciste o no, porque finalmente las cartas la envían a través de un sistema protegido, los propios recommenders, es decir, les mandan un link protegido a través de un correo electrónico o tienen que entrar a una plataforma. Es decir, ellos igual tienen que hacer el trabajo de subir las cartas de recomendación, pero no es lo óptimo que el aplicante redacte su carta de recomendación. ¿Qué es lo recomendable? Y que incluso los propios programas te dicen es que como aplicante converses con la persona que te va a dar la carta de recomendación. Digamos, hacerle un friendly reminder de todo lo que han hecho juntos, así como, sí, me gustaría que me ayudes con la carta de recomendación, mira, te cuento, el programa está buscando esto, esto y esto. Y acuérdate que nosotros hemos trabajado en esto, esto y esto. Entonces, un poco le haces acuerdo a la otra persona de estos son los puntos claves, los que tú y yo hemos trabajado, cosas que podrías incluir, y esto sí lo recomiendan las propias universidades, como puedes participar, digamos, del diálogo y tu recommender necesita saber qué es lo que estamos buscando en una carta de recomendación. Es decir, no estamos buscando estos certificados así de honorabilidad, de certifico que es una persona honorable, respetuosa y que la he conocido en los últimos 10 años y que trabaja muy bien. Ya, eso no es lo que quieren las universidades. Las universidades buscan ejemplos concretos y una descripción del aplicante más allá de lo que dice el currículum, más allá de lo que dice el personal statement, y que describa realmente por qué eres un right fit y es un tercero, también un poco confirmando que eres la persona que dice ser, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta que el recommender necesita estar en una posición apta para poder dar esa información a la universidad, ¿no? En mi caso, yo seleccioné una carta académica y digámosle académica mix profesional y otra académica, y otra puramente profesional. La primera se la pedí a la doctora Teresa Núquez porque me conoce 10 años, fui su alumna en primer ciclo y en mis últimos ciclos fue mi primera jefa. Cuando fui asesora en la Corte Constitucional para otro juez, ella igual pudo seguir viendo mi desempeño como abogada y constantemente mantengo vínculos con ella en lo académico, es decir, tengo que hacer una entrevista académica, se lo voy a hacer a ella, tengo que hacer un ensayo académico y le voy a pedir recomendaciones a ella. Entonces, es una persona con la que me han tenido un vínculo largo tiempo. Así que para mí esa era mi carta principal, ¿no? Académica, profesional, podía decir de mí desde que yo aprendía qué era la ley, así, porque fue mi profesora de Fundamentos del Derecho.
Y mi otra carta fue la profesional, que me la dio mi último jefe, que es Milton Velázquez, él es juez de la Corte Nacional de Justicia, con quien tengo una relación excelente y con él fuimos compañeros de trabajo primero en la Corte Constitucional y él fue el que me llamó para que luego lo acompañe en la Corte Nacional de Justicia. Entonces él vio mi trabajo primero como mi colega y luego como mi jefe y podía hablar de casos muy concretos de mi trabajo y de mi calidad como persona también. Entonces, y tenía fácil acceso a él, así que lo podía estar todo el día molestando de cómo vas con la carta de recomendación. ¿Ya terminaste la carta de recomendación? No me has mandado todavía la carta de recomendación, no me mandan la alerta de la universidad de que ya la hayas cargado. Entonces, era una persecución súper sencilla para mí de hacer todos los días. Entonces, también para mí eso fue clave, porque uno tiene que perseguir a sus recommenders, porque uno no tiene control de en qué momento la suben. Uno solo puede estarles diciendo, por favor, súbela, ya es momento de subirla. Ya mismo se cierra el deadline, entonces uno tiene que estar también en la posición de poder perseguir a sus recommenders con confianza, ¿ya? Como hacerle estos friendly reminders de, ya la subiste, por favor, súbela. Entonces, se necesita, creo yo, ese tipo de relación de confianza para asegurar de que vas a tener una carta de recomendación exitosa que realmente te va a describir como persona, como aplicante y que además vas a asegurar que se suba a tiempo porque le puedes hacer el recordatorio de que le suba a tiempo. Claro, gracias Lorena, que impresionante también esto de la ansiedad de que contesten las personas a quien le solicitaste la carta. Cuéntanos tu experiencia, Jaime. Bueno, en mi caso, a ver, en general las cartas de recomendación son súper importantes. Yo creo que validan todas las flores que tú te has puesto en el CV, en el personal statement, donde dijiste lo increíble que eras. Las cartas de recomendación dan ejemplos muy puntuales de, en realidad, todas esas habilidades y esas experiencias que tú dijiste que tienes. Entonces, como lo dijo Lorena, la idea de las cartas no es que tengas un endorsement de alguien importante, de un ministro, del presidente de la República, no. La idea de las cartas es que alguien que realmente te conoce valide todas estas habilidades y estas experiencias y ejemplos específicos dentro de tu carrera académica y profesional. Con relación al hecho de escribir tu propia carta, idealmente, o sea, definitivamente no es lo correcto, no es lo que debería suceder. Pasa bastante, lamentablemente, pero no es lo que debe suceder. Eh, pero concuerdo mucho en que la forma de facilitar este proceso para la persona que te va a dar la carta de recomendación es hacerle este recordatorio de toda la cronología que has vivido con esta persona y cuáles son los hitos importantes que van a funcionar para tu carta de aplicación, entonces tal vez la clínica jurídica de la universidad, el caso específico de la clínica relacionado a derecho tributario, ¿me entienden? O sea, como cosas como muy específicas que sabes que van a ayudar a que tu aplicación destaque aún más, porque ya es un tercero el que está validando todo esto. En mi caso, la Fulbright me pedía 3 cartas de recomendación y las universidades, la mayoría me pedían 3. Entonces, lo que yo hice fue escoger una persona que me dé una carta académica de pregrado, uno de mis posgrados y una netamente laboral. En el caso de mi académica de pregrado, fue un mix, como decía Lorena, porque mi profesor de Derecho Tributario en la Universidad San Francisco fue también mi jefe por 2 años. Entonces, él fue quien me conoció, fui su asistente, fui después también trabajé con él en el estudio por algún tiempo, entonces era una carta que podía ejemplificar, además era mi profesor clínico, con él ganamos un caso en la clínica ante la Corte Constitucional, entonces había como muchas cosas que funcionaban para mi carta. En el caso de la carta laboral, era más fácil porque es mi jefe de mi último trabajo. Yo trabajé en el Estudio Jurídico Prado. El socio fue el que me dio la carta, era mi jefe directo, yo trabajaba con él todo el tiempo. Y como decía Lorena, era más fácil como hacer este seguimiento de que las cosas estén funcionando. Porque en realidad también parte de hacer el tema de las cartas de recomendación es explicarles súper bien cuál es el proceso para subir. Porque, a ver, los portales de subir las cartas de recomendación y de las aplicaciones no suelen ser lo más amigables del mundo. Entonces también tienes que tener como toda esta paciencia de poder explicarles y casi que hacer un tutorial para que ellos entiendan cómo subir la carta y estar como súper seguro. Y mi tercera carta es un profesor de la Universidad Andina
que estuve en la maestría última de Derecho Tributario que hice y también me conocía no solo como en el tema académico en una clase, sino también fue mi coach en un MOOC de International Tax que hice hace un año. Entonces, yo consideré que estas tres cartas hacían sentido para todo mi CV porque era como todo mi recorrido, tanto académico como profesional, y que permitían destacar como experiencias específicas en tax, que es lo que a mí me interesaba. Entonces, solo como cierre de esto, las cartas de recomendación son súper importantes y siempre hay que enfocarse en esas personas que te conocen en realidad y que han transitado contigo este camino hasta llegar a quién eres al momento de aplicar. Importantísimo. Gracias, Jaime. Y justo tú antes mencionaste un poco este tema de que tenías que negociar la beca y que tuviste también un largo proceso con Fulbright. Cuéntanos un poquito de ese tema. Bueno, a ver, mi caso de la negociación de becas es bastante distinto por la Fulbright, ¿no? La Fulbright lo que hace es, ellos negocian las becas por ti. Entonces, en mi caso, la agencia con la que yo trabajaba en Estados Unidos, ellos se dedicaban a coordinar con las universidades para averiguar el financiamiento que ellas tenían, etcétera. Entonces, un poco el proceso es, yo apliqué, afortunadamente, me admitieron todas las universidades de las que apliqué y me becaron todas en distintos montos, evidentemente. Y de ahí, en realidad, eso ya era el resultado un poco de la negociación que hacía. Podías intentar negociar un poco más. Yo, en realidad, una vez recibidos como las admisiones y las becas, ya me centré en dos opciones, netamente, como descarté las otras y dije, ok, voy a enfocar mis esfuerzos y mi ansiedad en estas dos universidades. Y también hay que considerar que hay universidades que no negocian becas. Entonces, hay algunas universidades que no te dan opción alguna de negociar una beca, sino lo que recibiste es lo que tienes y listo. Columbia, NYU, etcétera, como esto es y no hay forma de negociar. Entonces, en realidad, como te digo, mi proceso, yo no tuve un acceso directo a ninguna negociación de becas. Yo recibí mis becas, recibí mis admisiones y sobre la base de eso decidí que Georgetown era la opción para mí y ya. Muchas gracias por tu experiencia y claro que es un gran plus que negocie Fulbright directamente. Cuéntanos tú, Lorena, cómo fue en tu caso. A ver, en mi caso, con Harvard pude negociar algo directamente y te digo primero porque fue cronológicamente así, digamos, primero recibe uno la admisión y un poco después te dicen cuál es la oferta financiera que te pueden dar. ¿Ya? No te la dicen a la par de lo que has sido admitido, sino que es un examen que hacen después de tu admisión al programa. En mi caso, yo no recibí grant, recibí loan, es decir, ellos podían darme un préstamo de determinado monto con una tasa preferencial. Los préstamos estudiantiles, digamos, localmente están variando entre una tasa del 9%. Ellos te daban la opción del 5.5% con un montón de beneficios, es decir, como estudiante internacional sin tener garante, con un periodo de gracia, como hasta 10 años para poder pagar la deuda, es decir, un montón de facilidades, pero no era un préstamo por la totalidad del tuition. Y ojo que el préstamo solo te lo pueden dar por el tuition. Entonces, mi primer intento de negociación fue pedirles un grant. Me dijeron, no tenemos grants disponibles. Y yo como, ok, un poquito cerrados. Y fue como, bueno, entonces pueden darme un poco más de préstamo directo con ustedes, porque ellos tienen un banco que se llama Hueco. Me dijeron, puedes ingresar un formulario adicional, sin embargo, tenemos que considerarlo. Entonces decidí dejarlo un poco en stand-by porque yo seguía esperando la respuesta del achievement por mis tiempos. Es decir, a mí todavía no me habían dicho nada del achievement, ya sabía que tenía, digamos, la oferta de Cambridge, pero no tenía idea de la beca. Y en mi caso ya estaba casi que embarcada con Harvard, es decir, estaba viendo los préstamos aquí localmente, viendo el préstamo en Harvard y me llegó el achievement. Y el achievement te dice, tienes que respondernos si aceptas o no la oferta. Entonces primero me viré a Harvard y les dije, ojo, me acaban de ofrecer esta beca completa que me cubre absolutamente todo. Me cubre tuition, me cubre accommodation, me cubre la comida, me cubre pasajes, me cubre absolutamente todo. Como, seguro no pueden mejorar su oferta financiera. Y la respuesta de ellos fue, te podemos aumentar el préstamo quizás en unos $5,000, pero tampoco te vamos a poder dar el monto entero de lo que cuesta el tuition. Y tampoco tenemos para darte grants. Entonces, por favor, infórmanos lo antes posible cuál va a ser tu decisión. Para mí me tomó así como 5 minutos y les respondí el correo de,
muchas gracias, casi que pero hasta aquí nos trajo el río, no en esos términos, pero obviamente muy agradecida igualmente por la oportunidad, por haber sido admitida y pero que iba a perseguir la oferta de la Chevening y por las mismas fui aceptando la Chevening y aceptando la oferta de Cambridge y hasta ahí fue mi proceso. Y de ahí la Chevening también se encarga de negociar directamente los porcentajes que va a cubrir la Chevening y lo que va a cubrir la universidad directamente de tu tuition. Es decir, es un proceso de negociación de ellos. En mi caso no hubo ningún problema. Mi primera opción enlistada en la Chevening, porque uno pone también así 3 opciones, era Cambridge justamente. Y Cambridge aceptó dar el financiamiento de como el 20%, perdón, el 80% del tuition, entonces no hubo ningún problema porque si Cambridge se hubiese negado, entonces ahí sí la beca se hubiese virado, perdón, la Chevening se hubiese virado a mí a preguntarme, ¿quieres cubrir tú la diferencia del tuition o pasamos a tu segunda opción de las universidades? Entonces sí había el escenario donde me tocaba entrar a negociar, pero en buena hora no fue así y estoy ya embarcada con Chevening y Cambridge y no puedo estar más feliz por eso. Qué gran noticia, Lore, qué hermoso de verdad escucharte. ¿Y ahorita aquí para todos los oyentes, alguna anécdota concreta que ustedes sugieren para que no replique nadie en todos sus procesos de aplicación? No sé, cuéntanos un poquito, Jaime. Yo creo que uno es hacer, o sea, como tal vez como recomendaciones, hacer las cosas a tiempo, sobre todo los transcripts. Hay universidades que se demoran más, hay unas que se demoran menos, hay unas que son más eficientes con la tecnología y otras no. Entonces, al menos para Estados Unidos, todo funciona a través de un sistema que se llama LSAC, bueno, menos Harvard, pero la mayoría funciona a través de LSAC. Y eso es como o sea, tienen que las universidades enviar directamente. Entonces, hay universidades que te dicen, aquí están tus documentos, suerte, tú verás qué haces. Y hay otras que dicen, ok, te cuesta un poco más, pero enviamos directamente, ¿me entiendes? Entonces, si tú no haces eso a tiempo, eso puede hacer que repercutan los tiempos en que como que tu file esté completo para las universidades. Entonces, creo que tal vez una anécdota es, pidan esos transcripts muy a tiempo, hagan las traducciones muy a tiempo. Y otra que se me ocurre simplemente sería como no se dejen presionar tanto por el qué van a pensar los demás de a dónde van a estudiar o qué van a hacer, sino piensen cuál es como el right fit para ustedes, porque creo que eso es lo más importante. ¿Qué hace sentido para ti, para lo que tú quieres hacer, para tus objetivos académicos, para incluso si quieres pensar hasta en tu bolsillo, puedes pensarlo, pero ¿qué funciona para ti? Porque en realidad esta experiencia la vives tú, nadie más. Entonces, para mí es como lo más importante. Genial, Jaime. Para finalizar, Lore, cuéntanos qué crees que no debemos repetir todos quienes te escuchamos. Voy a coincidir plenamente con Jaime de esos 2 grandes tips. Voy a agregar en los transcripts y demás, nunca pidan solo una copia de algo, pidan múltiples copias, ¿ya? Pidan siquiera unas 5 copias de lo que necesitan. A mí me pasó que tuve que regresar, en mi caso a Landina, por unas copias del posgrado de nuevo y de nuevo vienen los tiempos de espera. Entonces, no lo hagan de entrada, pídanse unas 5 copias de toda la documentación que necesiten y las traducciones por las mismas. O sea, les van llegando a ustedes documentaciones de las universidades, transcripts o lo que sea, y vayan haciendo las traducciones por las mismas. Y quédense con un traductor con el que tengan línea directa, es decir, que le pueden decir, por favor, necesito esto urgente, esto es para mañana y te lo tiene para mañana. Entonces, me conseguí un traductor así y fue buenísimo porque me ayudó un montón, porque otros traductores me decían así como, no, te lo puedo tener en una semana o en tanto tiempo, y ya jugar con los deadlines es complicado. Y también en la línea de lo que decía Jaime, para mí es muy importante no dejar que otras personas te distraigan de tus sueños. ¿A qué me refiero? Si quieres soñar grande, sueña grande. Como me parece que uno debe perseguir sus sueños a toda costa y tomar esa elección y seguirla hasta las últimas consecuencias porque uno necesita tener esa satisfacción de lo hice, apliqué y este es el resultado, ¿no? Y si no es exitoso esa vez, también tener la convicción y la fuerza de volverlo a hacer, si es que ese es el caso. Porque lo he visto en algunos compañeros que también, digamos, no tuvieron resultados exitosos este año, pero están con toda la convicción de volverlo a hacer el próximo año y eso me parece que es la actitud adecuada, porque es la única manera de conseguir
las metas y los sueños, es perseguirlos, porque a uno nadie le da regalando nada. Así que eso me parece muy importante. Así que esos serían también mis tips. Muchísimas gracias, Lorena y Jaime. De verdad que me quedo con muchas dudas aún. Quisiera seguir conversando y preguntarles, pero creo que todo esto que nos han contado ya nos ha dado un lineamiento por dónde empezar, algunas sugerencias, así que les agradezco muchísimo por compartir esta experiencia y también a todos los oyentes les agradezco muchísimo por darse el tiempo y así como acaban de concluir a perseguir nuestros sueños. Así que les agradezco muchísimo. Sí, muchísimas gracias a todos los ponentes y gracias a todos los oyentes por acompañarnos en un nuevo podcast y nos encontraremos en el siguiente. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Ustedes. Les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @usfq_lwp y visualiza nuestro contenido en las plataformas SSRN y academia.edu.